Gracias porque Él es bueno, Dios es bueno, es maravilloso, nos ama, nos redime, nos salva, nos rescata de la muerte. Señor, quiero presentarte en esta tarde esta palabra, la cual, Señor, has puesto en mi corazón. Quiero entregarte también todas mis debilidades, Señor, mis pensamientos y todo lo que, Señor, yo soy. Padre, que tu palabra, Señor, pueda entrar en los corazones en este día y poder, Señor, sentir que tu Espíritu Santo nos acompaña. Amén. Bien, hermanos, hoy el Señor nos da una palabra y está tomada en Hechos 1, versículo 2. Vamos a leer esta palabra porque a partir de hoy y siempre cuando viene Jesús nos trae esta palabra que es necesario creer. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo, mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Bien, es maravillosa esta palabra. Padre, que esta palabra sea inundando los corazones de los que escuchan. Bien, esta palabra es una palabra muy maravillosa porque muestra de que Jesús verdaderamente vino para salvarnos y tiene promesas para nosotros. Entonces, Él murió, Él resucitó y estuvo 40 días entre los discípulos. Durante esos 40 días que Jesús estuvo en la tierra, hizo milagros, hizo prodigios. Y es más, cuando resucitó, resucitaron con Él todos los que estaban muertos alrededor de Él. Ellos se levantaron también. Y estos mismos, la palabra dice, dieron testimonio de lo que había sucedido. Porque no solo fue la resurrección de Jesús, sino que Dios permitió que otros también resucitaran para que todos creyeran. Imagínense una persona que resucita después de haber sido muerta, que vuelve a la vida, a cual crucificaron públicamente. Escuche bien lo que le digo, porque es necesario creer. Por eso digo, el tema de hoy es necesario creer. Si Jesucristo fue crucificado públicamente, quizás muchos quieren negar esto, pero es imposible negar basado en tanta historia escrita por mucha gente, por miles de personas que experimentaron las sanaciones, los milagros de Jesús, cuánto caminaba, cuándo la gente podía escuchar sus predicaciones y todo lo que sucedía con él. No al igual que otros profetas que murieron y no resucitaron y que su vida fue dudosa, tuvieron más bien otras cosas que narra la historia, en lo cual estos profetas no eran los mismos hechos evidentes como los que hizo Jesús, sino había confusión entre ellos. Había mucha confusión en el testimonio de estos profetas. Entonces Jesucristo, ya la palabra en el Antiguo Testamento lo había anunciado. Había anunciado que este Dios, Señor, Creador, iba a engendrar a un hijo y que iba a venir
y la palabra misma del Padre, la misma palabra, se iba a encarnar y iba a venir entre nosotros y se iba a hacer hombre para que nosotros creamos de que hay un Dios creador. Entonces hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que todavía está en duda, hay mucha gente que dice, ¿será que existe Dios? La pregunta que se le hace a todo el mundo, yo también me pregunté en algún tiempo, ¿y cómo será Dios? ¿Será que existe Dios? ¿Cómo fue formado Dios? El otro día, voy a repetir esto, estaba hablando con una persona y me preguntaba sobre la evidencia de Dios, la evidencia del mundo y la creación y Dios mismo, pero no hay mucho de qué hablar en esto. En realidad sí hay mucho, pero hay poco que decir en respecto al creer. ¿Por qué? Porque desde nosotros mismos como personas ya es un hecho de que hubo alguien que creó mi persona, hubo alguien al comienzo que creó la humanidad. Es lo mismo que le decía a esta persona. ¿Usted ve ese edificio allá? Lo he visto y sí, es un edificio. ¿Y usted sabe quién lo hizo, quién lo edificó, quién lo diseñó, quién lo construyó este edificio? Yo no sé quién lo hizo, pero sé que está el edificio ahí. ¿Ves el edificio? Sí, lo veo. Entonces tuvo que haber alguien que diseñó ese edificio. No lo ve, no está ahora ese edificio que ha sido construido por manos de hombre, pero no sabes quién lo construyó. Pero crees, ¿por qué? Porque estás viendo el edificio que es una plataforma, está construida, está hecho de materiales, y es lo mismo que yo le puedo preguntar a usted. ¿Cómo podemos saber la evidencia de Dios? Y vamos a empezar un poquito por ahí. ¿Cómo podemos evidenciar de que realmente Dios existe? Lo mismo que el ejemplo que puse con ese edificio, vemos la creación de Dios, vemos la perfección de Dios en la lluvia, en el sol, en el viento, en los árboles, en los animales, en nosotros. Nuestra misma fisiología como seres humanos que tenemos es tan perfecta, al igual que el de las plantas, que botan su óxido y sacan todo lo que ellas tienen también para respirar. Y ellas absorben todo lo que está en la tierra y todo lo bueno que hay en la tierra. Porque ellas no absorben lo malo. ¿Por qué? Porque si absorben lo malo, escuche bien, estas plantas también se mueren. Lo mismo sucede con el ser humano. Tenemos que absorber lo que realmente es bueno para nosotros. Si comemos mal, nos enfermamos. También si recibimos malas cosas en nuestro interior y pensamos y nos quedamos con estas cosas, nos hace daño, nos vuelve amargados, tristes, decepcionados, ansiosos, nos vuelve y nos trae también muerte. Lo mismo sucede con la naturaleza. Por eso es que yo le digo, es tan perfecto el Señor que es necesario creer. Y por eso vino Jesucristo. Y es tan evidente la venida de Jesucristo que Él vino, y la palabra dice en Juan 1. Y yo le digo algo, más que la palabra, aún más en su Espíritu Santo, que lo experimentamos, muchos lo experimentamos, la gente también lo puede juzgar esto. Por eso es que cuando usted está de parte de Jesucristo, de parte del Señor, y es radical en los movimientos que en la acción que usted tiene que tener en la fe, la gente lo juzga, lo aparta, lo tacha, lo discrimina y lo persigue. Entonces cuando usted sienta eso por causa de Jesús es porque realmente está en el camino correcto. Pero mientras usted es un cristiano light, que comparte con el mundo, está en el mundo, hace las cosas del mundo, el mundo no lo va a recriminar. ¿Por qué? Porque está de su lado. Pero dice la palabra, nos habla en Juan 16, Juan 17, y Jesús sí sabe que todos los que me pertenecen, el diablo los odia. Si me odiaron a mí, también los van a odiar a ustedes. Entonces, cuando decimos que es necesario creer, hay una palabra que nos revela el Señor y está escrita también, no solo la teología. Yo soy una de las personas que leo la palabra, pero me sustento con el Espíritu, para que esa palabra sea una palabra inspirada por el Señor y pueda guiarme a buenos caminos. Y ya mi conciencia recibe de que esto que estoy haciendo es malo. Sí, es verdad. ¿Estoy en un error? Sí, estoy en un error. Sí, ¿he pecado? Sí, he pecado. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Incluso a los que no conocen a Dios les da esa conciencia de que han hecho algo malo. ¿Por qué? Porque somos naturaleza de Dios y eso es lo que tenemos nosotros. La gente busca el eslabón perdido, busca esa conexión, esa energía, dicen. ¿Y qué energía estás buscando? Eso que no puedes encontrar o eso que quieres buscar o que quieres hallar se llama Dios.
Y Jesucristo vino a presentarnos al Padre. Él mismo vino. Y Juan 14 lo dice. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si tú crees y si obedeces mi palabra, mi Padre te amará y yo también estaré. Entonces la palabra es clara, que es importante, nosotros es necesario creer para tener un nuevo tiempo, porque ya la gente y esta generación, ¿por qué me puso esta palabra el Señor? Porque pocos están creyendo. De la iglesia, de un 100%, asumo que un 10% estará en credibilidad si es que creen. ¿Por qué? Porque el diablo les ha robado la fe. Todo se conforma con decir, ya soy libre en Cristo, ya Él me salvó, sí, cierto, pero todavía andas con el mundo, andas apegado al mundo, accionando como el mundo. Sin embargo, cuando vemos nosotros la palabra, cuando Pedro fue llamado por el mismo Señor, le dice, Pedro, sígueme, ahora ya no pescarás ahí, serás pescador de hombres. ¿Qué hizo Pedro? Y esto se lo digo porque hay muchos que cuestionan esta parte. Pedro tuvo que dejar su vida prácticamente para servir a otros. Dejó su trabajo. La pesca era su profesión de Pedro. Y dejó todo por seguir a Jesús. Y todavía Pedro en una parte del Evangelio le dice, Señor, ¿y qué ganamos con esto? Porque Jesús estaba predicándole de que tenían que seguir. ¿Y qué ganamos con esto? Le dice Pedro. Ahí es donde el Señor le dice que tendrás muchas bendiciones y ganarás la vida, el reino de los cielos. Entonces ahí es donde la gente tropieza. Cuando decimos vas a ganar la vida eterna y la salvación, para la gente es una utopía. Este creer se termina justamente en el momento en que va, antes de hablar de la salvación y de la vida eterna y del reino de Dios, es hasta ahí donde llega la mayoría de las personas. Pero yo le quiero decir hoy, en este día, y son las palabras de Jesús, si crees verdaderamente, verás la gloria de Dios. Yo creo porque veo la gloria de Dios todos los días en mi vida. Veo y experimento testimonio. Y yo no se lo voy a decir porque yo se lo estoy diciendo, no. Simplemente porque yo soy un testigo del Señor, de todas las maravillas que Él ha hecho, porque yo le creo. Creo verdaderamente que es el Hijo de Dios y creo que a través de Él vamos a tener la vida eterna. Aún en mis errores, en mis debilidades, yo trato de aferrarme fuertemente al Señor para que haya manifestación del Espíritu Santo. Y cuando hay manifestación del Espíritu Santo, usted me preguntará, ¿qué es manifestación del Espíritu Santo? Yo le puedo dar una respuesta. La manifestación del Espíritu Santo es a través del amor en que nosotros caminamos con el Señor, haciendo obras, haciendo milagros, haciendo misiones. Vamos por aquí, vamos por allá, entregando la palabra para el mundo. Entonces, cuando entregamos la palabra para el mundo, esta locura que el mundo no la puede recibir, dice Juan 17, y también 1 Corintios 2 lo dice, que es una locura para los que creen, porque para los que no creen es perdición, es una maldición para los que verdaderamente no creen. Entonces, y esto me lleva a esta palabra que está en Juan 14, 18. Dice aquí, no me refiero a todos ustedes, dice Jesús cuando fue traicionado o Judas lo iba a traicionar. Dice así, mire, escuche bien. No me refiero a todos ustedes, yo sé a quienes he escogido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que comparte el pan conmigo me ha puesto zancadilla. Esta es una traducción de la Nueva Versión Internacional. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Entonces aquí esta palabra nos dice que Jesús iba a ser traicionado. Y Él se adelantó para decirle que alguien de su misma casa, alguien de su mismo grupo, de sus mismos discípulos, lo iba a traicionar. Y eso les dijo Jesús, y esto se lo digo para que ustedes crean. Entonces, cuando habla Jesús de esta manera, dice aquí, ciertamente les aseguro que el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Jesucristo se va y envía
su Espíritu Santo. Entonces ese Espíritu Santo, esto es una locura para los que no creen. El Espíritu Santo es veraz, es el que nos da conocimiento, nos da entendimiento, nos da sabiduría y muchos dones espirituales al momento que nosotros reconocemos a Jesús, bautizamos, nacemos de nuevo. Es una promesa que nosotros todos los cristianos vamos a recibir el poder del Señor, como dice Hechos 1, y recibirán poder, dice. Entonces el poder que vamos a recibir es el poder de Dios. Es un poder que viene con esos dones espirituales en los cuales vamos a ser usados a favor de la iglesia. ¿Cómo? Haciendo oraciones por los enfermos. Estos enfermos se van a sanar. Oraciones y reprensiones al espíritu malo para ser liberados en las personas. Y es más, y vamos a profetizar para el Señor. ¿Para qué? Para que la gente reciba esta palabra como se las dijo Jesús a los discípulos cuando estaban sentados. Y les anuncio esto, que alguien me va a traicionar y se los anuncio para que crean que yo soy, les dijo. Entonces la profecía y la palabra viva en nosotros hace que nosotros podamos entender el reino de los cielos. Pero mientras usted esté allá, al otro lado, mirando lo que nosotros hacemos, usted va a juzgar. Pero yo lo invito a que usted se acerque para que usted pueda experimentar ese creer que Jesucristo vino a salvarnos. Ese creer de que Jesucristo resucitó y estuvo 40 días en el pueblo y haciendo milagros. 40 días entre los discípulos y mirándolo, y hasta Tomás viene y se le acerca. Toca, le dice, toca mis manos. Entonces, mire tanta evidencia del Padre de que Jesucristo viene a nosotros para que podamos caminar con esa salvación. Porque Jesús viene a salvarnos del pecado, viene a salvarnos del infierno. Y alguien decía, no, que el infierno está el diablo y allá es el diablo. No, yo soy de Cristo. Sí, pero hay un detalle. El diablo no es dueño del infierno. Usted va a decir, está mal el pastor. No, porque Dios está sobre toda creación. Si hay un lugar, un lago de fuego, es porque Dios sabe cómo ha construido este mundo y cómo lo ha hecho y para quiénes lo ha hecho. Entonces por eso es que la palabra es viva y eficaz para nosotros, para los que creemos verdaderamente de que Jesucristo está vivo. Por eso es que yo firmemente digo, la palabra de Dios debe ser predicada a tiempo y a destiempo. Entonces nosotros no podemos callar nuestra boca en decir Jesucristo vive, Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador, pero con esa pasión, la misma pasión que Jesús puso para llegar a esa cruz, para que no haya interrupción hasta cuando Pedro le dice, Señor, no tienes que ir allá, no tienes que hacer esto. Apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor, porque tú miras las cosas de los hombres, no miras las cosas de Dios. Entonces ahí tenemos una respuesta en que Jesucristo tenía que morir para que todo el que crea en Él, Juan 3:16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nuestra vida, esta vida, como dice Pablo, somos peregrinos en esta vida, vamos caminando y vamos a llegar a un destino. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿A los 50, a los 60, 70, 80? Y si tienes 15, ¿hasta cuántos vas a llegar? La pregunta es porque el Señor le habla a los jóvenes también. Le habla a los jóvenes para que entreguen su vida. Porque le dice, querrás hacer lo tuyo, pero después no vas a hallar alegría, no vas a hallar gozo, no vas a hallar contentamiento con lo que hagas. Entonces para ese tiempo ya te habrás perdido. Jesús te está llamando a que tengas un encuentro, porque es necesario creer. Ahora, básicamente, prácticamente muchos ya dejaron de creer. Y yo te invito a que te encuentres nuevamente con la roca eterna. Jesucristo es la roca, lo anunciaban los profetas. Y Él es el que ha venido en este tiempo. Y le dijo aquí el Señor, voy a volver a leer esta palabra, que es una palabra hermosa. Dice, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento. En pocas palabras, es por fe nuestra salvación. Debemos creer que Jesucristo vino, entregó su vida. El Padre lo hizo eso. Sacó un pedacito, nos los entregó a nosotros y fue el Verbo, que es su palabra, que se hizo carne y habitó entre nosotros.
para caminar plenamente con Él. Entonces yo ahora esta palabra la entiendo tan amorosamente por el Padre, por el Espíritu, que nos exhorta todo el tiempo. Todo el tiempo el Padre nos habla, nos exhorta: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste esto otro? Y cuando creemos verdaderamente nos habla el Señor y nos habla nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, escuche bien, somos nosotros mismos. Repito, nuestra conciencia somos nosotros. La reputación que tenemos es lo que otros piensan de nosotros. Repito, la reputación nuestra es lo que otros piensan de nosotros. Ya no nos importa. Caminamos bajo la obediencia del Señor para tener un encuentro verdadero con Él. Porque es maravilloso seguir al Señor. Es necesario creer. Yo te hablo nuevamente, joven, esposa, siervo de Dios, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Es necesario volver a creer para que tengamos un encuentro verdadero y este mundo no padezca. Son pocos los que se van a salvar, y lo dice la palabra. Yo desearía que todo el mundo se salve. Dice la palabra: de dos que estén, uno va a ser arrebatado. De dos que tenga, uno va a ser. De dos que estén durmiendo, uno va a ser arrebatado. Qué triste sería quedarnos, ¿no? Como estas jóvenes insensatas que despreciaron por su flojera, por su falta de entrega, por su conformismo, por su frialdad. Y así va a pasar con el mundo. Yo desearía que todos se salven, pero la palabra dice que son pocos. Muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque ya lo adelantó Jesús. Hace 2000 años vino, escuche bien. Hace 2000 años vino el Señor. A partir de ahí es la cuenta regresiva para llamarnos a nosotros. Han pasado 2000 años. Pero seguimos creyendo. Pedro habla en sus cartas, Pablo habla en sus cartas. Ya pasó mucho tiempo, entonces no va a venir. Lo dice, lo vuelvo a repetir. Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y el Señor le dijo: no les toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinados por la autoridad del mismo Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Es tan maravilloso esto que presenciaron los discípulos. Y es más abajito dice enseguida que aparecieron dos hombres vestidos de blanco y eran ángeles dándole el apoyo a ellos, de que no se preocupen, de que era el mismo Señor y que iba a volver por su pueblo. Entonces, ¿quiénes son su pueblo? Los que creen en Él, caminan con Él, se arrepienten de sus pecados. Los que viven con frutos de arrepentimiento, porque todos los días pecamos. Con frutos de arrepentimiento quiere decir que debemos todo el tiempo estar con nuestra conciencia preparada de que sí, es el único que nos puede salvar, es Jesús. ¿Qué quiere decir? Confiar en el nombre de Jesús. Pero si nos apartamos y hacemos nuestra vida y no nos reconciliamos con el Padre y no tenemos esa conciencia, nos vamos a perder. Y es nada lo que hacemos. Es religión. La religión te mata, la religión mata, pero Jesucristo salva. La religión te pone tropiezo, te pone cosas, pero Jesucristo te salva. A eso ha venido el Señor. Mi hermana Jenny, si tiene alguna pregunta. Amén. Apóstol, ¿qué impide creer plenamente en Dios para un cristiano? ¿Qué impide creer? Plenamente. El no conocer su palabra y el no querer las cosas de Dios. Es sencillo. Wow. ¿Cómo podemos ayudar a otras personas a que puedan creer en Dios? La palabra dice que vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas. A eso somos llamados. Y el que cree será salvo. Esa es la palabra. Es que creer implica tanto. Por ejemplo, cuando muchos creen, dice yo creo, pero creer significa confiar. ¿Creer y confiar es lo mismo, pastor?
creer y confiar es lo mismo, porque si usted, yo creo, pero a la hora de la verdad, viene el tren, va a suceder algo, yo creo que hoy el Señor va a determinar que algo se va a detener en ese momento. Es lo mismo cuando estábamos en los retiros, le doy un ejemplo. En los retiros, todo el tiempo estaba lluvioso, ya hacía semanas, meses que venían estas lluvias. Y nos tocó hacer el retiro y justo apareció la lluvia. Levantamos nuestras manos y le dijimos, Señor, aparta la lluvia, que en este lugar no llueva. Llovía por todos lados, menos ahí. ¿Por qué? Porque confiábamos en que Él lo iba a hacer. Amén, y así fue. Ese es creer con el corazón. Con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Y con la boca se declara para salvación. Amén. Esta es una pregunta. ¿Cuándo un siervo puede orar por otra persona? ¿Solo es cuando le cree o tiene que estar en santidad? Bueno, Jesús pasaba por todos los pueblos y las ciudades, ¿no? Y el que se le acercaba, Él tenía misericordia y oraba por quienes se acercaban. Entonces, vamos a decir que si estás acercándote, vamos a decir que tenés un grado de fe. Y por ese grado de fe somos sanados. Pero es muy distinto la perseverancia en el Señor. Creer es confiar y perseverar. Entonces la palabra perseverar va ligada al creer y al confiar. Quiere decir que ya no nos podemos apartar. Si nos apartamos quiere decir que no hemos creído. Somos incrédulos. Incrédulos. Y al orar por otra persona, creemos en Jesús. Cuando oramos por las personas, oramos por la misericordia, por el amor de Dios que nos da para que ellos crean. Entonces el que creyó será salvo mediante las obras. Jesús lo dijo. Y crean, les dijo. No por lo que yo les digo, sino crean por las obras mismas que han visto, les dijo Jesús. Entonces esa es la respuesta evidente de que la manifestación, esa es una manifestación del Espíritu. La obra de Dios, la sanación de los enfermos, la sanación y la liberación y la sanidad en todos los aspectos, la entrega, la conversión de una persona cuando era mala, era buena. Entonces son obras que son evidencia de que Dios mismo, el Espíritu Santo y Jesús mismo ha venido a restaurar su casa. Hasta un niño que le cree puede orar por alguien. Claro, si cree, porque hay niños que han creído y el niño cree porque él confía, aunque no vea nada. Por eso dijo el Señor, sean como niños. El que sea como niño, yo los amo y mis padres los amará. Y el reino de los cielos es como para los niños, porque el niño es ingenuo. Él hace las cosas no viendo razonamiento, sino porque las hace involuntariamente. Amén, para la familia que está escuchando. Qué hermoso es creer entonces en el Señor. ¿Por qué Bolivia está pasando por una situación difícil? ¿Es porque no creen en Dios, no hay la fe? ¿Por qué, pastor? Dios ha determinado desde el antiguo pacto y desde muchos años, miles de años, Él ha determinado que el pueblo de Israel, su pueblo amado, vino por Él y lo tomó a ese pueblo. ¿Para qué? Para que el mundo vea de que Él es Dios. Entonces este pueblo que eligió el Señor lo hizo en vista de todas las naciones para que sepan que hay un Dios a quien debemos nosotros acudir y correr. Entonces le mostró su poder, caminó con este pueblo y la historia lo escribió. ¿Para qué? Para que el mundo crea de que hay un Dios superior a todo lo que hay bajo la tierra, a lo que hay sobre los cielos, sobre la tierra, porque Él es creador. Entonces este Dios se muestra de tantas formas y de tantas maneras, usando un pueblo que le sirvió y que caminó con Él para que el mundo pueda creer. Wow. ¿Qué le decimos a las personas que nos están escuchando en los diferentes hospitales? Que después de esta oración que se haga, qué importante es creer para la persona que está enferma, apóstol. Bien, la oración y la administración que hacemos nosotros a través de la oración, los enfermos pueden sanarse por nuestra fe. Ahora, la salvación es muy diferente. El creer de que te vas a sanar, sí, y crees que te vas a sanar, sí. Incluso si vienes y tienes duda, pero hay unción y el Señor quiere sanar, te va a sanar y te va a mostrar
pero es muy distinto salvarse a recibir una sanidad o recibir una revelación. Por eso dice el Señor, lo principal aquí es el amor. Y por el amor es que nosotros vamos a caminar con el Señor. Esa es la prueba. Nosotros podemos hablar en lengua, tener dones, tener tantas cosas, tanto beneficio de Dios, pero dice el Señor al final, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Podemos tener dones espirituales, ser bautizados, nacidos de nuevo, caminar, pero verdaderamente amas a Dios, amas a tu prójimo. En eso reside la salvación, de que es importante que nos sometamos al Espíritu Santo para entender la obra del Señor. Y ahí mismo me decía usted, pastor, en un momento la palabra del Señor decía que si tu corazón no ha sanado, es difícil sanar el cuerpo. Claro, todo viene por un orden, ¿no? Todos tenemos un orden. El espíritu que nos da el Señor es la vida. Tenemos un alma y el alma recibe todos los azotes de la vida, del maligno. Y al recibir los azotes no los recibe directamente en el cuerpo, porque es una maldición que viene en el alma del hombre por haber pecado. Entonces tiene maldiciones ya selladas en el corazón. Pero aquel que reconoce a Jesús y aquel que se reconcilia con el Padre, empieza la sanidad en él. Amén. La respuesta para las personas que están escuchando en el Hospital Obrero. Pedidos de oración. Virgilio Quispe, 65 años, inflamación en la vesícula. Juan Andrade Rojas, 86 años, diabetes, complicación total de su cuerpo. Carlos Arturo Jordán Suárez, 54 años, operación de vesícula. Nicolás Hoyos, 25 años, desánimo, depresión. Carolina Sánchez, 40 años, inflamación de la vesícula y páncreas. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra que inunda nuestro ser, nos limpia, nos transforma. Dice el Señor, ustedes ya están limpios por las palabras que les he predicado. Y esa palabra significa limpieza espiritual. Quiere decir que somos liberados al mismo tiempo que oímos. ¿Por qué dice la palabra? ¿Qué le dijo a Marta cuando María estaba sentada con él? Marta, Marta, ¿por qué te afliges por las cosas? ¿No sería más bien que tú vengas? Y cuando oímos la palabra del Señor es cuando recibimos la vida. Tomar esa palabra, hacerla en nosotros, eso determina en nosotros para ser auténticos cristianos que queremos caminar con el Señor. Entonces yo les digo, acérquense a Jesús. Es necesario creer. Es necesario creer para que sucedan cosas en el mundo. Alguien me decía, ¿debemos orar por el mundo? ¿Para qué va a orar por el mundo? Ore por su país, ore por sus hermanos, los que están en la obra, para que sean más fuertes. El mundo y sus aflicciones están ahí. Pero el Señor nos dice, si estamos en un país, en una ciudad, en un barrio, debemos orar por los que conocemos. Debemos orar por el presidente, orar por esas autoridades, porque el Señor escucha, porque a cada uno nos dio un lugar el Señor, donde debemos trabajar y donde debemos ministrar. Entonces, el Señor le dijo, no oren por el mundo. No oro por ellos, oro por los míos. Entonces, nuestra oración debe ser enfocada para las personas, esas personas que están padeciendo, que están con dolores, que realmente están vacías, a traerlas para Jesús. Entonces, pero la palabra tiene que entregarse a cada persona para que sea justificada por el Señor. Entonces, cuando hay arrepentimiento, en ese momento la persona va a recibir el amor de Dios y va a ser manifestada la sanidad. Entonces, en este día yo le digo, solamente abra los oídos, y si usted está como papá y hay una persona que está en coma, ese deseo de tu corazón va a hacer que tu amigo despierte, tu familiar despierte y sea sanado. Padre, yo te pido en este día que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, ministrando los corazones de las personas que están ahí, que están padeciendo enfermedad, por todos los que hemos nombrado a la hermana Jenny, que sean levantados en el nombre de Jesús. Yo creo, Señor, en tu sanidad, yo creo en tu manifestación y creo que tú harás cosas grandes ahí. Declaro en este día, en el nombre de Jesucristo, por el poder de su sangre, de que hoy se levantan y habrán testimonio, habrán personas que vendrán corriendo a decir, el Señor me sanó. Y si no lo hacen, ya no es un problema nuestro, es un problema entre ellos y Dios. Pero yo declaro en este día
que se levantan para salvación, que se levantan de sanación para dar testimonio de la luz. En el nombre de Cristo. Amén.